y que pongan la cámara para verles. Doctor, no estoy desde mi computadora y no funciona la cámara. Ok, muy bien, pues le vamos a excusar. Ya pueden ver la presentación. Ya podemos ver la presentación. Ok. Buenas tardes, compañeros y doctor. Nosotras somos el grupo número 4 y hoy les vamos a exponer sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Lindsay y yo. Bien, entonces vamos a comenzar con el concepto. ¿Qué es el TOC o conocido como trastorno obsesivo compulsivo? Este es un trastorno que se caracteriza, es crónico y se caracteriza por presentar obsesiones y compulsiones, las cuales van a interferir en las actividades diarias del paciente y le van a causar un gran malestar o un deterioro significativo. Pero, ¿qué son las obsesiones y qué son las compulsiones? Bueno, una obsesión es un pensamiento, una imagen o un impulso que llega a la mente del paciente de forma intrusiva. Es decir, que es de forma indeseada y es incontrolable. Y las compulsiones son comportamientos repetitivos que hacen los pacientes para poder bajar la ansiedad que les genera la obsesión o el malestar. Entonces, si pueden ver en la imagen de la derecha, es un dibujo y es una persona que se está limpiando de manera obsesiva. ¿Y esto por qué? Bueno, la obsesión en este caso, solo para irles adelantando, sería el contenido sobre limpieza. El paciente no puede parar de pensar en, ay, me voy a contaminar o hay gérmenes por todas partes. Entonces, esto le genera ansiedad, le genera malestar y entonces viene a ser lo que es la compulsión, que es limpiarse de esta manera. Y hay casos extremos en donde se llega a producir daño físico, puede sangrar, por ejemplo, en esta imagen. Y bueno, también es importante mencionar que es una de las enfermedades más complicadas, con difícil diagnóstico, manejo y comorbilidades. ¿Y por qué es complicada? Bueno, a lo largo de la exposición van a ver que el paciente con TOC se puede sentir avergonzado por los síntomas que presenta, por cómo se comporta, y tratan de ocultar esto, entonces ellos sufren en silencio. Y muchas personas lo juzgan sin conocer lo que esta persona está pasando. Entonces vemos aquí lo importante de la estigmatización y a veces también la falta de conciencia de enfermedad, a pesar de lo incapacitante que pueda llegar a ser. Y esto pues nos va a dificultar el diagnóstico, porque muchas veces los síntomas pueden iniciar desde la niñez, pero el paciente es diagnosticado hasta la edad adulta, porque hasta ese momento tal vez se da cuenta de su problema y tiene el valor para buscar ayuda. En cuanto al manejo, eh, no es fácil para estos pacientes cambiar sus compulsiones por un tratamiento donde no tienen que hacer para nada estas compulsiones. Y en cuanto a las comorbilidades, pues vamos a ver más adelante que son bastantes y son bastante complejas también. Correcto. Si me permite, Celeste, agregar algo acá. Sí. En esta primera parte, muy bien. Y pensé yo entrar en este tema de trastorno obsesivo compulsivo por la parte de las de la conducta motora, por un lado, y también más adelante vamos a ver la parte de pensamiento. Realmente el trastorno obsesivo compulsivo es como dicen, es un trastorno crónico.
Muchas veces la gente puede tener la sintomatología, pero no lo va a exteriorizar, porque muchos de estos pensamientos tienen un sentido desde el punto de vista moral, ético, religioso y social bastante incómodo. Menciona la literatura que alrededor de 7 a 10 años para poder hacer el diagnóstico, desde que aparecen los síntomas hasta que el paciente por fin busca atención, busca apoyo. Es de difícil manejo, sí, se necesitan dosis más altas de antidepresivos para poder atender este tipo de pacientes, y como bien menciona Celeste, la aparición del cuadro puede estar desde la preadolescencia a la adolescencia y manifestarse hasta la vida adulta, pues. Hoy casualmente hoy miré un chico, más o menos tiene 16 años de edad, es un jovencito, está en el colegio, y hace más o menos el 2019 comenzó a presentar un cuadro clínico que le causaba mucha ansiedad, mucha preocupación, pero los papás pues dijeron, pues parte de la adolescencia. Con el paso del tiempo, mejor dicho, con el 2020 que ocurre la pandemia, el confinamiento, pues esto se exterioriza. Un día en la escuela, este chico escucha una palabra que se la voy a decir en una clase de educación sexual: pene y vulva. Los papás nunca le habían hablado de estos temas. Para ustedes podría ser hasta ridículo, como que un cipote de 16 años, pero sí, lamentablemente era una clase de educación, entre comillas, educación sexual. Y a raíz de esas dos palabras, de lo que decían, el chico comienza con un pensamiento recurrente, intrusivo, incómodo con esas palabras. Pero no era la palabra pene o vulva la que le generaba angustia o preocupación, sino más bien era los sinónimos que podemos utilizar de forma vulgar. Entonces, esa palabra estaba constantemente en la mente de este chico, iba de repetirle, iba de repetirle, iba de repetirle en su mente, y después se le cruza un pensamiento por la mente: mi mamá tiene vulva, yo tengo pene, y comienza con ¿y si yo tengo relaciones sexuales con mi mamá? ¿Y si yo tengo relaciones sexuales con mi mamá? Y esto le generaba bastante culpa, al punto que él se encerraba, que evitaba a la mamá, que se ponía a rezar, que ponía a leerse la Biblia, y todo esto lo hacía como una forma de contrarrestar el pensamiento intrusivo, incómodo y pecaminoso que le generaba el TOC. Obviamente todo esto no se lo decía a la mamá, porque pónganse a pensar, ¿qué va a decir la familia si el hijo? Bueno, ¿qué dirían ustedes como hermano o como padre o como madre si uno de sus hijos o uno de sus hermanos dice que quiere tener relaciones sexuales con su mamá? ¿Qué pensarían? Vamos a ver, ¿cómo tomarían esa idea? Perturbadora. Correcto, entonces el muchacho se va a sentir apenado, se sintió apenado, se sintió angustiado, se aislaba de la familia, pero la familia no sabía por qué se estaba aislando, hasta que por fin encuentra un cuaderno. En el cuaderno escribía un montón de cosas, y escribía y escribía, escribía y escribía, tarde, mañana y noche. Y la mamá iba a trabajar porque trabajaba en un banco, iba a trabajar bien cansada, regresaba, y el hijo llegaba y ¡pum!, le empezaba a leer todo lo que escribía, y a veces eran 6, 8 páginas, 10 páginas de escritura, y tenía que leérselo todo a ella y al hermano, porque si no se sentía angustiado este chico. Entonces, esto llegó con esta preocupación. Después
como este chico tenía ese pensamiento, oraba mucho, oraba. La familia sí era religiosa, pero oraba mucho más allá de lo que la familia oraba. Oraba y oraba y oraba, se lastimaba las rodillas por estar hincado y utilizaba ciertas formas para contrarrestar. Entonces, el pensamiento excesivo era los sinónimos de vulva y de pene, pero por el otro lado la compulsión era la rezadera y las conductas evitativas que él tenía. Pasó un tiempo, yo lo comencé a evaluar, creo que fue en agosto o septiembre del año pasado, iniciamos tratamiento con este chico. Hoy llegó a su cuarta consulta médica, ya la última fue en diciembre, y la de hoy fue la de 3 meses. Y el paciente mucho mejor, incluso para su conducta motora mucho mejor, más relajado, menos tieso, menos rígido, menos robotizado, por así decirlo. Y el paciente pues mucho mejor. Y la familia pues también mucho más cómoda. Pero como les digo, en este caso fue de pronto diagnóstico, ¿verdad? Pero hay casos mucho más duros, mucho más difíciles que pueden pasar años para poderlo diagnosticar. En cuanto al cuaderno que él utilizaba, que al inicio lo utilizaba diariamente durante todo el día y ahora solo lo utiliza una vez en la mañana y no lo vuelve a utilizar en todo el día. Entonces ha mejorado su rendimiento y ha mejorado pues su comportamiento y su conducta. Muy bien, chicos, pueden continuar. Celeste, gracias. Sí, gracias, doctor, por el ejemplo. Eh, bueno, pueden ver la siguiente diapositiva. Sí. Ok. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que el TOC se presenta del 2 al 4% en niños y adolescentes y entre un 2 y 3% en adultos. Se dice que la edad de inicio suele ser a los 20 años, pero se cree que la mitad de los adultos comienza a presentar síntomas desde los 11 años, más o menos. También afecta más a las mujeres, pero en los hombres el inicio es más temprano. Y para que miren lo incapacitante que puede ser esta enfermedad, la OMS la ha clasificado como una de las primeras 20 enfermedades más incapacitantes. Y es un trastorno psiquiátrico muy frecuente. Es de los 5 padecimientos psiquiátricos que se presentan con mayor frecuencia. Eh, También, ¿por qué es tan incapacitante? Bueno, como lo ha mencionado el doctor en varias clases, vamos a ver en el TOC un impacto significativo en la funcionalidad de la vida cotidiana del paciente. Y esto va a afectar todas las esferas de su vida. Bien, en cuanto eh, a las comorbilidades, como les había mencionado, son un montón y son bastante complejas y muy relacionadas. Y bueno, entre ellas tenemos el trastorno bipolar y depresivo mayor, que son trastornos del estado de ánimo. Y bueno, eh, con respecto a la depresión, este se caracteriza por que el paciente presenta cambios extremos en su estado de ánimo y este comprende altos y bajos emocionales, altos como la manía o la hipomanía y bajos como la depresión. Entonces, hay algunos autores en lo que estuvimos investigando que decían que aquellas personas que presentan TOC y son bipolares tienen un mayor número de episodios depresivos en comparación con aquellas personas que solo tienen TOC y no tienen bipolaridad. Se dice también que eh, existe esta combinación, que cuando existe esta combinación hay una mayor dificultad en cuanto al manejo durante el tratamiento, porque
El principal tratamiento para el TOC son antidepresivos y estos medicamentos pueden alterar el curso de un trastorno bipolar. Bien, también los episodios maníacos. Y eso pues, como vemos, va acompañado dentro del trastorno bipolar. El trastorno dismórfico corporal, aquí las personas básicamente se describen de forma bastante dura, se dicen a sí mismas, soy un monstruo, soy difícil de ver, soy tan feo que me duele. Eso es lo que pensaría una persona con este trastorno. Y ellos creen de alguna manera que están deformados y se obsesionan entonces con su físico, con su imagen corporal. Y pueden llegar a exagerar cosas tan pequeñas como el acné o un mal corte de pelo o cosas así. También están los O la trastornos de... nariz, o la oreja, celeste también. Sí, La nariz, sí, la oreja, las orejas, el peso. sí, tienes razón. Ah, bueno, también están los trastornos de alimentación, que los más famosos y los que conocemos pues son la anorexia y la bulimia, donde hay las personas tratan de alcanzar un perfecto estado corporal, un perfecto peso, pero se van a extremos que nada tienen que ver con lo que ellos buscaban. También los trastornos de ansiedad, eh, como ya sabemos, el TOC nos va a causar ansiedad, que puede ser de leve a intensa, dependiendo del cuadro. Y entonces podemos encontrar el trastorno de ansiedad generalizado, social y también casos de ataques de pánico, trastornos de pánico. Eh, bien, también tenemos el síndrome de Tourette o trastornos de tics, que lo pudimos ver en la película. eh, y este síndrome puede acompañar al TOC y se caracteriza por presentar tics de tipo vocal o fónico, como son personas que insultan sin querer a otras personas, dicen palabrotas y todo eso. También tics motores, como que ustedes pueden ver que eh, eh, ay, perdón, sí, como que le parpadea el ojo constantemente. Y esto es completamente involuntario. También pueden encogerse de hombros y hacer movimientos extraños que para nosotros no tienen sentido. Otro trastorno es de control de impulsos. Aquí básicamente la persona no puede controlar sus conductas o comportamientos, pero está consciente de lo dañino que puede ser para él o para las demás personas. Y aquí podemos ver algunos ejemplos como ser el juego patológico o la ludopatía, que es una adicción obviamente patológica a juegos de azar. Entonces la persona tiene un deseo incontrolable por, por ejemplo, por apostar. Y esto a la larga le va a causar problemas, ya sean familiares, económicos, porque las personas eh, no viven las consecuencias, sino que dicen, ah, apuesta. Y después vienen los problemas económicos. También podríamos ver aquí la tricotilomanía, que se refiere a personas que se arrancan de forma compulsiva su cabello de diferentes partes del cuerpo y van deteriorando su imagen personal y esto les va a causar ansiedad. También está la cleptomanía, que es un impulso irresistible por robar cosas que tengan o no un valor. Y hay otras, solo les voy a mencionar una más, la piromanía, que se refiere a un impulso incontrolable por querer provocar incendios. Y las personas una fascinación por el fuego. Eh, bueno, utilizan esto por... hola.
Es- sí, es que creo que se cortó, ¿verdad? No. Se te escuchaba como entrecortado, pero ahora ya se te escucha un poquito mejor. Ah, ok, ver la pantalla todavía. Sí, Sí, ok. Bueno, les decía con el abuso de sustancias, los pacientes con TOC utilizan esto como un medio. Piensan, por ejemplo, que si se drogan o toman alcohol van a poder evadir los pensamientos que tanto. También se habla de una mayor tasa de hospitalización por la misma incapacidad de este trastorno. Eh, Pueden ver la siguiente diapositiva. todavía siguen con morbilidad. Ahorita la cambio. Ahora sí. Ok. Bueno, en cuanto a la etiología del TOC, pues hay varias causas, aunque no existe una específica como tal. Pero bueno, dentro de los neurotransmisores podemos encontrar dos en particular que se asocian a un mal funcionamiento de los mismos, y esto es lo que nos va a llevar a tener eh, desequilibrios a nivel cerebral. Entonces el principal de ellos es la serotonina, y bueno, esto está muy relacionada, como vamos a ver más adelante, con el tratamiento para este trastorno. Y esta ayuda básicamente a regular los estados de ánimo, a inhibir la agresión y también la impulsividad que se puede presentar. Y bueno, la noradrenalina podríamos relacionarla con la ansiedad que sufren los pacientes. Ah, o sea que aquí podríamos ver altos niveles de noradrenalina y bajos niveles de serotonina. También esta última está relacionada con la respuesta o la reacción de huida o lucha contra alguna situación que nos está haciendo daño. En cuanto a la neurofisiología, pues hay varias estructuras cerebrales que tienen relación con el pensamiento y con las conductas. Entre ellas la corteza orbitofrontal y cingulada anterior, que, bueno, estas se van a ver reducidas, y se cree que hay una mayor actividad de estas áreas cerebrales. En cuanto al núcleo caudado, este parece ser el responsable de informarnos, por ejemplo, cuando algo no va bien. Es decir, digamos para un paciente con TOC, esto sería como, tenés que lavarte las manos, tenés que cerrar la puerta, algo así sería lo que haría el núcleo caudado. Eh, También tenemos el núcleo estriado, que tiene que ver con la dificultad de inhibir los movimientos. Con respecto a la amígdala, esta participa en el miedo, en la ansiedad, pero no está clara su fisiopatología todavía con respecto al TOC. También tenemos los ganglios basales. Se dice que también en ellos podemos encontrar un alto nivel de actividad, y bueno, este va a procesar información proveniente de los núcleos como el caudado. A nivel del lóbulo temporal, bueno, aquí encontramos un estudio que decía que se han observado comportamientos repetitivos o estereotipados que son similares a compulsiones que se describen en el TOC. Estos comportamientos se habían encontrado creo que eran en epilepsias, pero eran similares a los que se describen en este trastorno. A nivel de tálamo, bueno, sabemos que toda la información va a llegar hasta ahí y se va a proyectar al nivel de la corteza. Y hay alguna alteración a ese nivel que se relaciona con el TOC. Y por último, el electroencefalograma, que en pacientes con este trastorno va a presentar anormalidades.
En cuanto a los genes, pues todavía no se han identificado genes específicos, pero se cree que existe una vulnerabilidad genética y esto se relaciona directamente con los ganglios basales, que también se relaciona con el síndrome de Tourette, porque estos pacientes presentan los famosos tics que van a ver más adelante. En cuanto a la parte psicológica, tenemos el primer concepto que es fijación anal, que fue em, descrito por Sigmund Freud, y él utilizaba este término para hablar sobre el desarrollo infantil que tiene lugar durante el segundo a tercer año de vida, y se refería o hacía relación con respecto a la expulsión o retención de heces de los niños. Entonces, él decía que en los primeros años de vida del ser humano podemos encontrar el origen de muchas disfunciones o trastornos mentales, rasgos de personalidad, entre otras cosas, si vinculamos estas características con los centros de placer que tienen los niños, como la boca, los dientes, el ano, en este caso por la fijación anal. Entonces, cuando hay excesos o hay algún defecto de gratificación o a nivel de la atención hacia el niño, esto causaría un patrón de conducta eh, un poco extraño que se presentaría en el futuro si sucedió esta fijación durante la infancia. También tenemos los mecanismos de defensa. Eh, bueno, aquí hay dos que creo que ya vimos en psicología, pero bueno, la formación reactiva, este es nuevo y es un mecanismo de donde los sentimientos y los impulsos son inaceptables y por lo tanto se tiene que buscar la manera para que sean socialmente aceptables. Con respecto al aislamiento, tiene que ver con los pensamientos. Y aquí básicamente un pensamiento se desliga de los otros pensamientos. Y en la anulación, esta se va a conseguir a través de una compulsión. Vamos a ver que lo que piensa este paciente con TOC puede ser a veces un pensamiento mágico. Cree que algo malo le va a pasar si no realiza esa compulsión. Entonces, esta sería la relación con la anulación. Y tenemos también la personalidad previa. Bueno, aquí tenemos la personalidad evitativa, histriónica dependiente y anancástica. ¿Cuál es la relación del TOC con estos tipos de personalidad? Con la evitativa, el TOC se relaciona porque ambos tienen algo en común y es que se aíslan socialmente. Entonces, hay una diferencia. En el TOC se debe que principalmente se da prioridad a las obsesiones y a las compulsiones en lugar de las relaciones sociales. Pero el paciente con personalidad evitativa realmente sí se quiere relacionar con otras personas, solo que no puede. En la personalidad histriónica dependiente, eh, vemos a una persona que está constantemente enfocada por la perfección y por el orden y se exige demasiado. Pero en el TOC vemos que el paciente es llevado a hacer cosas que cree que se pueden convertir en realidad si no hace una compulsión. Y por último, eh, perdón, ¿cuál les dije que era esa? Esa era la anancástica. Y la histriónica dependiente, eh, aquí creo que varios le hemos escuchado, las personas buscan ser el centro de atención. Y el paciente con TOC no quiere ser el centro de atención, pero lo es sin querer, porque todo lo que hace para los demás parece extraño, entonces esto llama la atención de las demás personas. Y por último, en cuanto a puede haber una infección. Psiquiátrico y se asocian
Hola Celeste, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Ok. Pero a Celeste no. Sí, a Celeste creo que le está fallando el internet. Por mientras se conecta Celeste, no sé si tienen preguntas respecto a las diapositivas anteriores. Algo que vaya como aclarar un poco más sobre las comorbilidades, algún concepto que no les quedó claro. ¿Todo claro, chicos? Por los momentos sí, doctor. Sí, doctor. Estos hipotes, pucha, van a volar. Ah, saben, les tengo un aviso por mientras. Vamos a tener un examen oral cuando ya terminemos todas las clases de 10 puntos. ¿De acuerdo? Así como una conversación, así como la que hemos tenido. ¿Oíste, Cristian? Sí. Está bien. Ok, muy bien. Vaya, pues Celeste, dicen que no hay preguntas, Eh, así que vamos bien. sí, disculpen, no sé qué le pasa a mi internet. Ah, sí, nos falla a veces, no se preocupe. No sé por dónde me quedé para repetirlo. Nos quedamos por las infecciones por el estreptococo betemolítico del grupo A. Creo que quedamos claros Ah, con las personalidades. ok. Bueno, les decía que esta infección es de tipo neuropsiquiátrica y se da en niños y tiene que ver con este estreptococo. Entonces, básicamente una infección de garganta provocada por este puede llegar a generarnos síntomas de TOC, pero no es TOC realmente, y también puede llegar a generar tics, como se presenta en el síndrome de Tourette. Bien, la siguiente diapositiva la pueden ver. Sí, Ok, gracias. Bueno, eh, creo que es importante también mencionar los factores de riesgo y les traigo aquí unas imágenes de unas películas que creo que, bueno, por lo menos fragmentado, creo que todos lo hemos visto. Y bueno, eh, se me ocurrió por los antecedentes. En el caso de fragmentado, pues vemos aquí arriba, pueden ver a la mamá de Kevin. Ah, por cierto, esta película está basada en una historia de la vida real, solo que en la película cambia los nombres de todas las personalidades y eh, eh, del mismo protagonista. Entonces, en esta escena, la mamá de Kevin lo andaba buscando y le gritó muy feo. Ella parecía ser bastante violenta y según lo que pude investigar, tenía problemas, probablemente un toque de limpieza y era violenta. Y ella le decía a Kevin, Kevin, hiciste un desastre. Y Kevin estaba debajo de la cama, escondido, no quería acercarse a su mamá porque sabía que lo iba a maltratar. Ella lo maltrataba físicamente. Y en la imagen del medio, arriba, pueden ver las manos de Kevin. Era una escena de la película donde él se recuerda cómo la mamá lo maltrataba. Tiene como unas pequeñas marcas, si pueden ver por acá. Y bueno, este es Kevin, quien en el futuro pues se convierte en un hombre con un trastorno disociativo, es decir, que tenía múltiples personalidades y entre ellas había una que era obsesiva compulsiva por la limpieza, que era la personalidad que abarcaba a Dennis. Y también la doctora Fletcher le decía, tú tienes obsesión por ver chicas desnudas bailando, que también es un contenido de TOC que Lindsay les va a mencionar más adelante. Entonces, este sería un acontecimiento traumático en la vida de un paciente con TOC. También podemos hablar de uno estresante, como la muerte de un familiar, y esto lo podemos ver en el caso de Lily de la película. Ella decía que su TOC comenzó cuando su papá murió. Entonces, ese sería otro ejemplo. Acá abajo pueden ver otro ejemplo. Esta película se llama El Aviador. No sé si alguien la ha visto.
Sí, está bien obsesionado ese hombre. Bueno, en este caso, pues vemos aquí a este niño se llama Howard Hughes y esta era la mamá de Howard. Pude investigar también la biografía de estos personajes y resulta que la mamá de Howard tenía un miedo intenso por la contaminación, por los gérmenes y por todo eso. Y era una mamá sobreprotectora. Entonces ella llegaba a tal punto de que bañaba todos los días a su hijo de pies a cabeza con un jabón muy particular, jabón de lejía, que es un potente desinfectante y puede causar eh, daños en la piel, porque pero desinfectar a jabón en el futuro pues, se convierte en una otra vez. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, pero sí se entrecortó un poquito antes. Sí, perdón. Bueno, como les decía, en esta otra película está la mamá de este niño que se llama Howard y ella bañaba a su hijo con un jabón especial es un jabón que es un potente desinfectante y es corrosivo para la piel y es un jabón de lejía y ella pensaba que esto era lo mejor para desinfectar a su hijo. Entonces Howard creció con un trastorno de personalidad, perdón, con un trastorno obsesivo compulsivo bastante severo, eh, que llegaba a tal punto de hacerse daño en su piel por solo lavarse las manos. Era tanta la ansiedad por los gérmenes que él mismo se hacía daño. Entonces aquí pueden ver un ejemplo de antecedentes familiares. La mamá de Howard probablemente tenía un TOC de limpieza. Y bueno, aquí vemos que las personas que tienen parientes de primer grado con un TOC, como un padre, una mamá, un hermano o un hijo, pueden desarrollar TOC en el futuro. No es definitivo, pero junto con otros factores puede predisponer a esa persona a desarrollarlo. Y también encontré que algunos niños con temperamentos más negativos y comportamiento inhibido son más propensos a desarrollarlo. Y como les había mencionado, pues las comorbilidades, los otros trastornos de salud mental. Bien, a continuación los dejaría con Lindsay para continuar con la exposición. Gracias, Celeste, y buenas tardes, compañeros. Antes de comenzar con el cuadro clínico del TOC, quiero compartirles una anécdota, creo que sería, que tiene bastante relación con los factores de riesgo que acaba de mencionar Celeste. Y yo recuerdo que mi tía estaba casada con un muchacho y que este muchacho tenía esa obsesión con la limpieza. O sea, súper intensa, todo tenía que estar súper limpio y las cosas tenían que estar ordenadas a su manera, porque si no estaban ordenadas a su manera, pues no estaban ordenadas. Y yo recuerdo que desde una edad temprana, más que todo al segundo niño que ellos tuvieron, al menor, como que él era más agresivo con su hijo menor con respecto a la limpieza que con el mayor. Y no sé si habrá tenido relación que el niño menor desde una muy temprana edad él mostró como un comportamiento bien cohibido, no era tan activo como el otro niño, si se le presentaban otros niños o los primitos mayores, él normalmente lloraba, solo con la mamá se sentía seguro y pues pasa que su papá lo regañaba horrible como si es que acababa de matar algún animalito o hacer de verdad algo malo. Y estoy hablando de una edad como desde los 3, 4 años, porque él mantenía sus juguetitos mal ordenados, o sea, no están ordenados como el papá quería. Pasa que mi tía y este muchacho se separan
Y ahora que ya está más grandecito este niño, pues la verdad es que también tiene esos comportamientos predispuestos al TOC. Me cuenta mi hermano que cuando él juega con él, cuando todos los primitos juegan con él muchas veces se molesta porque a veces ellos no quieren hacer partícipe de sus rituales raros que él tiene antes de empezar a jugar, o no le gusta cuando los demás niños no ponen los juguetes en fila, por ejemplo, si están jugando a los soldaditos o a la granja o algo así, él sabe que todas las vacas tienen que ir acá y de cierta manera. Entonces, de esa manera también vemos que ahí estaba la genética, pues su papá ya tenía TOC relacionado con la limpieza y pues por factores psicológicos que su papá lo obligaba como a que tuviera el mismo trastorno, lamentablemente puede que este niño de verdad lo padezca así bien intenso que pueda llegarlo a incapacitarlo totalmente. Entonces,